Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados, por disponerse a venir a la casa del Señor, a adorarlo y a recibir también su palabra. Quiero extender también un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan para recibir también la palabra de Dios en este momento. Vamos a prepararnos con todo el corazón, porque sé que Dios va a edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. Que el Señor use este momento para poder predicar al corazón, predicar a la mente lo que Él ya tiene listo. Así que vamos a prepararnos, mis hermanos. Vamos a estar muy atentos, mis hermanos. Vamos a estar muy sensibles a lo que Dios nos va a decir. Es una enseñanza muy sencilla, pero que sé que va a dejar una gema allí en tu espíritu, en tu corazón, para ponerla por obra. Permítanme, por favor, hacer lectura de un versículo muy conocido. De pronto hasta lo sabes de memoria. Mateo 12, 37. En la Reina Valera 1960 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Otra vez. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestro código de palabras es algo que tiene supremo peso en nuestra vida espiritual. ¿Sabías que el único poder que puede ejercer Satanás sobre el creyente es el poder del engaño? Ese es el único poder que tiene Satanás sobre el creyente, el engaño. Tiene razón cuando Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta que también surge a raíz de esta declaración que hizo Jesucristo es: ¿estamos conociendo la verdad? Y si conocemos la verdad, ¿estamos haciendo lo correcto con ella? ¿O simplemente conocemos la verdad y nos quedamos así, sin más? Conocer la verdad es una responsabilidad enorme que Dios le delega al ser humano. Ahora, si usted le permite a Satanás creer sus engaños, creer sus mentiras y archivar la verdad de Dios, créame que entonces Satanás va a lograr que sus mentiras y sus engaños te manipulen. Sus mentiras, sus engaños van a tener la capacidad entonces de orientar tu vida en caminos totalmente diferentes al propósito de Dios. Este es un asunto sumamente delicado, porque se sobreentiende que si somos ahora creyentes en Jesucristo, somos creyentes de la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Amén. Si andamos nosotros repitiendo las mentiras, que sabemos que a Satanás le encanta buscar la manera de que nosotros las aprendamos y las estemos también repitiendo, vamos a terminar en ese proceso de estarlas repitiendo, vamos a terminar creyéndolas. Y por eso es que anda por ahí mucho creyente creyendo mentiras como verdades, pero cerrado a la revelación de la verdad. Porque cuando la mente se abre a creer mentiras, se cierra a la revelación. No puede haber en una mente dos cosas: verdad y mentira. O tu mente se satura de la verdad de Dios, o tu mente se satura de la falsedad y del engaño. Pero no puede haber una mezcla. Si pretendemos que nuestra mente sea una mezcla, es una mente entonces que está completamente enfocada en el engaño, en la mentira. Y entonces lo que haya en nuestra mente va a determinar lo que vamos a creer. Y así estaremos en las manos de Satanás, donde aún hasta nuestras oraciones van a ser entorpecidas. Van a ser entorpecidas, porque estamos plantados no en la verdad, sino en la mentira. Yo quiero que por favor recibas en esta mañana 3 razones bíblicas del por qué es sumamente importante cuidar nuestras palabras. ¿Por qué es sumamente importante cuidar lo que tenemos en nuestra mente? Porque lo que tenemos en nuestra mente terminamos soltándolo, hablándolo, ¿sí?
Y la primera razón bíblica del por qué debemos cuidar nuestras palabras es porque ellas contienen autoridad. Diga conmigo, mis palabras contienen autoridad. Otra vez, diga conmigo, mis palabras contienen autoridad. Usted sabe muy bien que se puede hacer un uso correcto o un uso incorrecto de la autoridad. Cuando se hace un uso correcto de la autoridad, entonces el beneficio o el resultado va a ser beneficioso, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Y de bendición. Pero cuando se hace un uso incorrecto de la autoridad, cuando se abusa de la autoridad, cuando se pervierte la autoridad, entonces afecta de una manera negativa, no solamente a quien hace uso de la autoridad, sino también sobre quien hace el uso de la autoridad. Cuando nosotros hablamos, tenemos que entender que nuestras palabras tienen un peso. Nos guste o no nos guste, nuestras palabras tienen un peso espiritual. Y máxime si somos creyentes, si somos conocedores de la verdad. Cuando Jesucristo hablaba, note por ejemplo los evangelios, cada palabra que Jesús decía era una palabra digna de ser considerada, era una palabra digna de ser estudiada, escudriñada a profundidad, porque no era cualquier cosa lo que Jesús decía. Y sin embargo, tenía el poder de hacer que una persona cambiara. ¿Cuántas personas con el solo hecho de oír a Jesús cambiaron? A mí me impacta, por ejemplo, cuando Jesús pasa por donde se encuentra Mateo. Va pasando por la mesa, porque él era un publicano, un cobrador de impuestos. Y el Señor simplemente le dice, sígueme. ¿Y qué sucedió? Dejó la mesa y enseguida se fue con él. Y terminó convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles. Es poderoso lo que Jesús dice, lo que Jesús habla. Él en Juan capítulo 6, versículo 63, cuando la gente estaba enojada, cuando la gente decía, definitivamente lo que estás diciendo es muy pesado, dura es esta palabra de recibir. Y empezaron a irse muchos. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, dice la palabra, dejaron de seguirle. Fue un momento crítico, hablando estadísticamente de los seguidores de Jesús, fue un momento crítico, difícil. Pero él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. El asunto es que cuando hablamos la palabra de Dios con la autoridad de Él, tenemos que esperarnos siempre que la gente termine aplaudiéndonos. Muchas veces la gente se va a colocar enojada, se va a poner brava, va a decir, ese mensaje no me gustó, esa palabra me dio muy duro, el pastor me regañó. ¿Cuántas veces Jesús, cuando habló, confrontó para traer vida y para traer una resurrección en el corazón? Algo que no debemos nosotros perder de vista es que justamente el Señor le ha delegado a su iglesia la comisión de hablar, pero no de hablar cualquier cosa, sino de hablar el evangelio. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Ahora, en el griego original plantea la idea es que mientras van por el mundo, prediquen el evangelio. Es todavía mayor la responsabilidad, porque si nos quedáramos con la idea tradicional, Dios nos dice que tenemos que ir a todas las naciones, entonces nos quedamos solamente en el plano de que, bueno, tengo que empezar a prepararme para algún día ir por allá al África o al Asia para ir a llevar el evangelio. No, la idea original y más cercana al contexto de lo que Jesús está diciendo es, mientras van por el mundo, es decir, mientras ustedes desarrollan su vida, su existencia, su tarea prioritaria es predicar el evangelio, es decir, hablar. Amén. Hablar las palabras de Dios. Eso significa entonces que tenemos la responsabilidad de todos los días estar cuidando nuestras palabras. Todos los días tenemos que tener conciencia de que lo único que tiene que salir de nuestra boca son las nuevas del evangelio, las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Ahora, te pregunto, mientras vas por la vida,
¿Cómo administras tu lenguaje? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué hablas? Mientras vamos por la vida tenemos que enfrentar momentos difíciles, tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que enfrentar personas difíciles, tenemos que enfrentar situaciones inesperadas. Seguimos aún en esos momentos cuidando nuestras palabras para hablar las palabras de Dios, para hablar el evangelio que el Señor nos entregó. O muy a menudo cambiamos nuestro código de lenguaje porque me dejé llenar de rabia, porque me dejé llenar de enojo, y entonces inmediatamente solté palabras no operativas. Algo que tiene que caracterizar la vida del verdadero cristiano es su lenguaje, su forma de hablar. Siempre, en todo momento. No cuando de pronto tenga ganas que de pronto se le activó el espíritu evangelístico, entonces ahí sí hable bonito de Dios, pero después se apaga y entonces ya empieza a hablar otro código completamente diferente. El código de crítica, el código de murmuración, el código de rechazo, el código de víctima, el código, bueno, tantos códigos satánicos que influencian nuestra mente y que nos alejan del verdadero propósito de esta herramienta tan poderosa que Dios nos dejó. Mateo 12:36 nos dice algo muy, pero muy importante. Se sobreentiende que nosotros los creyentes, tenemos que todo el tiempo predicar el evangelio. ¿Ya me entendieron esa idea, verdad, hermanos? Amén. Todos los días, en todo tiempo, lo que tiene que salir de nuestra boca es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas. O sea, la gente siempre tiene que escuchar de nosotros. Y cuando digo la gente, me estoy refiriendo también a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno cercano. No solamente a los del trabajo, no solamente a los desconocidos, no solamente cuando voy en un bus, sino también en mi casa. Todos tienen que estar escuchando de mí todo el tiempo el evangelio. Buenas nuevas. Y como se sobreentiende que todo el tiempo eso es lo que yo tengo que estar sacando de mi boca, hablando de mi boca, entonces debo tener muchísimo cuidado con las palabras vacías, con las palabras ociosas. Porque dice la Biblia en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa, es decir, de toda palabra diferente a la del evangelio, daremos cuenta los hombres un día delante del juicio. Entonces, si no quiere tener problemitas en el día del juicio, cuide sus palabras. A que la carne le está pidiendo hablar mal de alguien, hablar mal de algo. Que la carne le está pidiendo escarnecer. Que la carne le está pidiendo vengarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mi amado cristiano, mi amada cristiana, someta su código de lenguaje al lenguaje de Dios. Una palabra ociosa es una palabra vacía, es una palabra sin función, es una palabra sin efectividad, es una palabra que solamente si hace algo, lo único que hace es daño. Por eso en nosotros no deben haber palabras ociosas. El apóstol Pablo es muy tajante con respecto a lo que estamos hablando. En Efesios capítulo 4, versículo 29, él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Santiago dice que el que es capaz de controlar su lengua es una persona que sabe manejar cualquier otra área de su vida. Entonces tenga en cuenta eso. ¿Cómo estás administrando tu código de lenguaje? La manera como administras tu forma de hablar ya está dando a entender cómo administras otras áreas de tu vida. Si eres sensato, prudente en tus palabras, si eres sabio y si siempre estás enfocado en permitir que de tu boca salga el evangelio, la buena noticia de Dios para la humanidad, lo más seguro es que así estás administrando también las diferentes áreas de tu vida. El área de tu economía, el área de tu sexualidad,
el área también del manejo del tiempo, el área del manejo de las relaciones, el manejo de tus proyectos también y tantas otras áreas. Entonces, el código del lenguaje es muy revelador. Ese es otro punto que vamos a estar mirando más adelante. Entonces, Efesios 4:29, por favor, subráyelo allí en su Biblia y sobre todo subraye esta palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo es muy claro, o sea, si eres cristiano se sobreentiende que ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca. ¿Será posible esto? Claro que sí es posible. Y yo quiero llamar tu atención, mi amado hermano y hermana, en este día, porque de algo que noto en el cuerpo de Cristo de estos tiempos es que esa área la tenemos descuidada. Nos llamamos cristianos, pero a veces, hermanos, nuestra forma de hablar da mucho que desear. Nuestra manera de hablar, sobre todo allá en la realidad de nuestra vida, con los nuestros. Maltratamos con nuestras palabras, maltratamos a los que decimos amar, los maltratamos con nuestra forma de expresarnos. A veces somos más corteses con los desconocidos, con los de afuera, pero con los más cercanos, horrenda la manera como utilizamos el lenguaje. Se sobreentiende que somos cristianos y entonces lo que tiene que empezar a ver en nuestra vida es un cambio y una transformación en la manera de hablar, porque ahora lo que ya mora en nuestro corazón es el evangelio de Cristo. Ya no debe morar en nuestro corazón odios, rencillas. Ya no deben morar en nuestro corazón críticas, murmuraciones, divisiones, señalamientos, nada de eso. Lo que debe haber en nuestro corazón es la bendita palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diga conmigo: debo tener demasiado cuidado con mis palabras, porque ellas contienen autoridad. Número 2. ¿Por qué debemos cuidar nuestras palabras? Porque ellas contienen salud o enfermedad. Las palabras que nosotros soltamos en nuestro entorno diario tienen ese potencial de crear vida o muerte. Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Le está diciendo el padre a su hijo. ¿Está atento a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y luego dice: que no se aparten tus ojos de esas palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. Atesóralas. Y luego entonces le da la razón para hacer esas dos cosas: para mantener la vista en esas palabras y para guardarlas en el corazón. ¿Por qué? Porque esas palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Sabías que tú tienes en tu manera de hablar la capacidad de transformar un ambiente de muerte, un ambiente de enfermedad, cambiarlo en un ambiente de vida, de salud? Eso tú lo puedes hacer a través de la manera como hablas. Se manifiesta un conflicto y la manera como hablas, tú tienes el poder de acrecentar ese conflicto y dañar las relaciones, o por el contrario, de calmarse y calmar la situación con el poder de las palabras. Nuestra manera de hablar, escúchame bien, nuestra manera de hablar transmite vida o transmite muerte. Se sobreentiende que nosotros ahora poseemos la vida de Jesús y lo que debemos transmitir es vida. Las palabras producen un efecto directo en aquellos que nos escuchan hablar. Seamos muy conscientes de eso, mis amados hermanos. No hablemos por hablar. Por más que usted en ese momento se siente impulsado a decir algo porque cree que al decir eso se va a sentir bien, tenga cuidado, porque probablemente eso que usted va a soltar y que de pronto se va a demorar solamente unos 5 segundos puede terminar generando una marca de por vida en esa persona. Y sobre todo esas marcas quedan más de por vida en los seres que más amamos, porque se sobreentiende que vienen de ti, que eres amado y amas a los tuyos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Que Dios nos ayude para no ser esa clase de hombres.
Pero también viene la contraparte, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. ¿Qué uso vas a hacer de tu lengua? ¿El uso de una espada o el uso de un medicamento, de una medicina? Eso depende del autocontrol que tú tengas para poder direccionar tus palabras. Proverbios 18, 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Quieres comer un buen fruto de tus labios? Pues empieza a amarla. Amarla significa que empiezas a administrarla de manera correcta. Sé sabio en la manera de utilizar tu código de lenguaje, porque tus palabras contienen sanidad o enfermedad. ¿Qué uso estamos dando a nuestras palabras con las personas? ¿Qué uso le estamos dando? ¿Un uso que es medicinal o un uso que es destructivo? Ahí tenemos entonces que tomar decisiones. Y por último, mis hermanos, ¿por qué es tan importante que cuidemos nuestras palabras? No solamente porque ellas contienen autoridad, no solamente porque contienen salud o enfermedad, sino también porque ellas contienen lo que somos. Las palabras contienen lo que somos. Hace un buen tiempo prediqué una enseñanza, usted la puede encontrar ahí en YouTube. Dime qué hablas y te diré quién eres. Y es muy cierto. La manera como nosotros nos expresamos, la manera como nosotros hablamos, es un revelador extraordinario de lo que nosotros somos. En otras palabras, somos descubiertos en nuestro interior cuando abrimos nuestra boca para hablar. Entonces, no podemos guardar lo que somos porque estamos hablando. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice algo que a mí siempre me ha impactado muchísimo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hay una aparente contradicción aquí, porque Jesús en una ocasión, cuando un joven rico se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Y ese es Dios, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué entonces el Señor sí está diciendo que el hombre bueno? ¿Entiende la contradicción? Porque cuando Jesús está hablando del hombre bueno, está hablando del hombre que ha muerto a sí mismo para permitir la vida espiritual de Dios operando en él. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que si usted detecta que algo no está ocurriendo como debería ocurrir en cuanto a su manera de usar su lenguaje, que usted está batallando en su manera de hablar, tiene que revisar su conversión. Y se lo digo de todo corazón, mi hermano. Y donde quiera que voy, donde quiera que me dan la oportunidad de predicar y toco este tema, lo digo así de frente. Si usted tiene problemas para poder administrar de manera correcta y de manera sabia su lenguaje, revise su conversión. Porque hoy abunda por ahí mucho en las iglesias creyentes, pero no convertidos. Y una característica de un creyente pero que no se ha convertido fácilmente se detecta en su manera de hablar. Porque se sobreentiende que si somos creyentes, seremos sabios en el hablar. Pastor, pero eso es muy difícil. No, es imposible. Eso es imposible. Hablar bien es imposible en nuestras fuerzas. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que empieza a tomar verdadero dominio y poder en nuestra vida, cuando realmente somos llenos del Espíritu Santo de Dios, la gente lo primero que va a notar es nuestra manera de hablar. ¿Recuerdan lo que sucedió con los apóstoles? La gente detectó que esos hombres eran seguidores de Jesús por la manera como hablaban. Y decían: pero esta gente no tiene estudio, esta gente es del vulgo, y mírenlos cómo hablan. Es el lenguaje el que va a exteriorizar realmente nuestra conversión.
Y siento en mi espíritu una carga inmensa por decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, prestémosle atención a nuestra manera de hablar. No seamos irresponsables, simplemente que porque sentí decirlo. Es que yo soy sincero. Porque esa es la excusa de este tiempo. Es que a mí no me gusta ser hipócrita, por eso yo tengo que decir las cosas como las siento. Eso lo único que está haciendo una persona con esa actitud, lo que está diciendo es: a mí no me interesa que me gobierne el Espíritu Santo, a mí lo que me interesa es sacar lo que hay dentro de mí, esa carne. Una de las cosas que se deben manifestar en el Espíritu Santo, o mejor dicho, en el creyente a través del Espíritu Santo, es la templanza, el dominio propio. Y eso está muy relacionado con nuestra manera de hablar. Entonces no me venga a decir mi hermano o mi hermana que es que qué pena, pastor, pero es que yo soy así. Es que yo soy muy franco, yo soy muy sincero y por eso tengo que decir las cosas así. Sí, gloria a Dios por tu franqueza y gloria a Dios por tu sinceridad. Pero hágame el favor y tus palabras siempre colóquelas en el marco del amor. Porque antes que la sinceridad, para que tu sinceridad edifique y no destruya, opera en la ley del amor. Opera en la ley del amor. Porque de nada te sirve ser sincero y de nada te sirve tomar la verdad y usarla como espada, cuando la verdad tiene que ser utilizada es para poder sacar gente de la cárcel, de la prisión emocional. Por eso dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es decir, el hombre que realmente ha muerto a sí mismo y vive una vida en el Espíritu, saca de su corazón, que es un buen tesoro, saca lo bueno. Pero el hombre malo, el hombre que no se ha arrepentido, el hombre que no quiere someterse a la verdad de Dios, pues del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y luego Jesús dice algo clásico: porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro, de eso damos. Proverbios 12:6 dice: las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Otra vez, dos conceptos aquí importantes: perversos y justos. Los perversos son los que abiertamente rechazan la verdad, no se someten a ella, aún sabiéndola, la rechazan. El justo es el que ha decidido creer enteramente en Jesucristo y en su obra. Ha depositado su entera confianza en el Salvador y entiende que Él es el único que tiene el poder de direccionar su vida en pasos de rectitud. Santiago 3:2 dice que prácticamente nuestra boca contiene lo que controla nuestra fe o nuestro temor, es decir, nuestra lengua. Santiago 3:2 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Por eso es que el consejo divino, iglesia, el consejo de Dios sigue siendo el mismo que le dio a Josué en aquel tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese nunca es imperativo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, porque no es solamente estar meditando para llenarme la mente y para llenarme el corazón de palabra, sino que hay un propósito, es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces va a haber un resultado, porque entonces todo lo que hagas prosperará, todo te saldrá bien. Amén. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora sí entiende lo que dice el Salmo 103 versículo 5. Él es el que sacia de bien tu boca. ¿Y cuál es el efecto de tener un lenguaje lleno del bien de Dios, lleno de la verdad de Dios? Que seremos rejuvenecidos como las águilas. Saciemos de bien nuestra boca, saciemos de bien nuestra alma, y entonces, hermanos, seremos rejuvenecidos. La manera como hablamos tiene la capacidad de
rejuvenecernos, o la manera como hablamos tiene la capacidad de envejecernos. Uno a veces habla con ciertos jóvenes y parecen ya abuelos de 80 años, pero a veces uno habla con personas mayores y parecieran jóvenes. ¿Dónde se reconoce esa diferencia? En la manera de hablar. Amén. En la manera de hablar. Hay gente que habla como si ya estuviera muerta. Todo lo ven gris, triste. Todo lo ven mal, de mal en peor. Y déjenme colocar un ejemplo, hermanos, y de pronto voy a pisar algunos callos aquí, pero hay un ejemplo para este tiempo. Hay gente que se está matando ella misma por la manera como están hablando, por ejemplo, con el tema de las vacunas. No se han vacunado, pero ya se están matando ellos mismos, porque están creyendo que si se vacunan se van a convertir en zombies, que si se vacunan se van a... Bueno, hermanos, y sé que este es un tema bastante complicado, pero más allá de si es cierto o no es cierto, el creyente debe discernir es cómo va a enfrentar, con qué código de lenguaje va a enfrentar realidades de la vida. ¿Cómo enfrentó David al gigante Goliat? ¿Fue allá cuerpo a cuerpo? ¿Sabe cómo enfrentó David a Goliat? Lo enfrentó con la palabra. Antes de ir ante ese grandulón, él soltó una palabra del Espíritu, un lenguaje del Espíritu. Y después de que soltó esa palabra, Dios honró esa palabra en él, porque no fue David el que mató al gigante, fue la palabra de Dios que David soltó contra el gigante. Y eso es lo que sucede con nosotros. Enfrentamos una situación difícil, pero la enfrentamos muchas veces de la peor manera, con un código de lenguaje pesimista, con un código de lenguaje absurdo. No estamos cargados para nada de fe, pero sí estamos supremamente llenos de temor, y ambas cosas operan de la misma manera, atrayendo. Si operas con confianza, atraes lo que deseas. Si operas con temor, atraes lo que no quieres que venga. Pero mi consejo cuando viene alguien que dice: pastor, no quiero vacunarme, pero creo que me va a tocar, le digo: primeramente revísese. Si no tienes libertad de hacerlo, si tu conciencia no te da la libertad de hacerlo, pues no te vacunes. Y ora al Señor y someta a esa área y dígale: Señor, necesito que me muestres. Esa es una área que también hay que orar, como cuando usted, por ejemplo, va a hacer un viaje, como cuando, por ejemplo, usted va a tomar una decisión de un préstamo o algo. Lo mismo con la vacuna, ore al Señor. Nosotros con mi esposa, muchos meses antes de que se diera la situación, empezamos a orar y pedirle: Señor, solamente queremos hacer tu voluntad. Y cuando llegue el momento, Señor, danos la convicción de lo uno o de lo otro, pero queremos caminar en convicción. Y estuvimos hablando las palabras de Dios con respecto a eso. Y usted sabe muy bien que uno de pastor tiene que estar todo el tiempo para dar palabra, tiene que estar conociendo todos los puntos de vista sobre un tema. Y yo tuve que mirar muchas temáticas acerca de esto, las posturas y todo. Pero eso me sirvió también para llegar a un momento donde dije: no me voy a seguir dejando influenciar por esas teorías, voy a empezar a ir al secreto con Dios. Y voy a pedirle a Él que me muestre, que me revele su voluntad. Porque hasta para eso Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y para la gloria de Dios, mis hermanos, el único efecto que tuvimos fue el efecto de sentir el dolorcito ahí mediodía. Y lo mismo sucedió con los niños. Y con ellos también oramos. Y con ellos también le dijimos: vamos a ponerle fe a esto. Si usted va a hacer algo en contra de su conciencia, no lo haga, porque usted peca. Usted viola su conciencia. Pero tampoco no deje de hacer algo simplemente porque es que otro lo está influenciando, porque otro le está metiendo miedo. El justo no vive por miedo, el justo vive por fe. Y vivir por fe es vivir con la certeza de que lo que voy a hacer es porque Dios me dijo que lo hiciera, porque Él ya lo dijo.
Y si Dios lo dice, listo. Pero no caminemos, hermanos, ni aterrorizados, ni tampoco metiendo miedo a otros. Caminemos en la verdad de la palabra y hablemos la verdad de la palabra. Tomé este ejemplo, mis hermanos, porque pueden haber muchos otros, pero este ejemplo nos puede ayudar a entender la importancia de poder cuidar nuestro código de lenguaje. La manera como hablamos revela lo que somos. La manera como hablamos revela lo que tenemos aquí dentro. Quiero entonces concluir diciéndote, amada iglesia, que hay 3 razones poderosas para que cuidemos nuestras palabras. Primero, porque contienen autoridad. Segundo, porque contienen salud o enfermedad. Y tercero, porque contienen lo que somos. 3 razones suficientes para que entonces salga usted hoy de este lugar pensando muy seriamente cómo va de aquí en adelante a utilizar su lengüita. ¿Cómo va a utilizar su código del habla? ¿Qué vamos a hacer con nuestra boca? Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro lenguaje? Un consejo muy claro y también muy directo se lo entregó Dios a su pueblo Israel a través de su siervo Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Leamos lo que dice allí Deuteronomio 30, 14 al 16. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué Dios nos da la palabra y nos la coloca cerca? Al punto donde está en nuestra propia boca. Para que la cumplamos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La clave para poder tomar posesión de lo que Dios ya nos entregó radica también en nuestro código de lenguaje. Vuelvo a tomar el ejemplo de David. ¿Por qué pudo poseer a ese gigante, a ese enemigo y le cortó la cabeza? Por la manera como habló. Habló de acuerdo al código de lenguaje del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar mayores bendiciones que el Señor ya les entregó? ¿Cuántos las quieren conquistar? Porque una cosa es saber que Dios ya nos bendijo. Eso lo dice la palabra. Todos hemos sido bendecidos aquí. Los que creemos en el Señor hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas bendiciones ya se han manifestado? ¿Cuántas de esas bendiciones ya conquistaste? ¿Sabe cómo se conquistan esas bendiciones? Teniendo mucho cuidado con la manera de hablar. ¿Les queda claro, mis hermanos? Es un consejo pastoral. Por favor, recíbanlo con amor. No sé si se sintió de pronto regañado, hermano, no era la intención, pero sentí en mi espíritu hoy ser muy directo con este tema, porque a veces uno percibe que estamos fallando bastante en esto. Y máxime que estamos en un mundo que está cada vez más influenciado por el negativismo y por el pesimismo y por las cosas negativas. Necesitamos levantarnos como cuerpo de Cristo con el pendón del lenguaje del reino de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, el mundo puede estar volviéndose pedazos, el mundo puede estar cayendo cada vez en una crisis a nivel global, porque para allá va, pero Dios le dio a la iglesia, le dio un mensaje bueno, un mensaje esperanzador, y nosotros tenemos que portarlo. No le ayudemos al diablo, hagamos la tarea que Dios nos encomendó. Colóquese en pie, por favor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.